Buenas, bienvenidos a todos. Buen día para todos los que se van conectando. Buenas, ahí están entrando. Sí, después de grabar nos va a quedar, después de terminar, les va a llegar la grabación de este webinar. Mientras todos se van conectando, si quieren nos pueden decir en el chat desde dónde están conectados. Los vamos a estar leyendo. Sí, creo que llega por correo, ¿sí, no? Valencia, España. Madrid, Desde Córdoba. Córdoba. Uf, México, Venezuela. Bienvenidos a todos. Bueno, creo que ya podemos comenzar, así que gracias a todos los de todo el mundo que se están conectando, muchas gracias. Ya vamos a empezar, así que voy a compartir la presentación. Bueno, bien, ustedes dirán, ¿esta es la presentación de un webinar o de una clase de historia? Pero voy a arrancar este webinar con una pregunta, y es: ¿qué gran similitud tienen los años 1769 y 2022? Y ya les digo que en 1769 no había mundiales, así que eso no es. eh, pero la gran similitud que tienen es que un invento o la mejora de un invento marcó el comienzo de una era. En 1769, eh, cuando James Watt mejoró la máquina a vapor, dio comienzo o dio inicio a la era industrial, a la revolución industrial. Y en 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT, dio comienzo a nuestro webinar, la era de la IA integrando inteligencia artificial a nuestros ciclos de testing. Bienvenidos a todos. Bueno, pero antes de arrancar, vamos a empezar presentándonos. Mi nombre es Marcos Manicera, trabajo en Qualified, soy QA Lead Architect. Ya hace 8 años trabajo en testing y hace unos 6 que me dedico al área de automatización. Y voy a dejar que Nati se presente. Bueno, mi nombre es Natalia Nario, como lo ven ahí. También trabajo en Qualify. Soy contadora y amante de la tecnología y bueno, y una apasionada en todo esto, lo que es inteligencia artificial. Y bueno, no tengo mucho más que decirles. Vamos a comenzar con el webinar. Bueno, bien, en este webinar les vamos a proponer, ya que arrancamos con una clase de historia, un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo que vamos a visitar el pasado muy reciente que tuvimos, nuestros comienzos con ChatGPT, los comienzos de esta nueva era, cómo nosotros empezamos adaptándonos, haciéndonos preguntas y pasando por la actualidad, o qué hace nuestro equipo hoy, cómo integra hoy nuestro equipo la inteligencia artificial en lo que es el testing y lo que se viene, qué estamos planeando, cuáles son los próximos pasos y qué queremos que se lleven de este webinar. Es eso, nuestra experiencia de cómo hicimos para integrar toda esta revolución, esta cosa nueva a los ciclos de testing y que puedan entender cuáles son los pasos y qué es lo que se viene en lo que es testing e inteligencia artificial. Pero valga la redundancia, quiero empezar por nuestros comienzos. Y es que desde aquel noviembre de 2022, cuando lanzan ChatGPT, yo la primera noticia que escucho es que lo habían prohibido en una universidad de España. Y yo dije, bueno, quizás algo bien está haciendo la gente de ChatGPT. Y ahí empezó como toda una bola de
hacernos hacernos preguntas de importantes porque era algo nuevo, era una herramienta que nosotros hasta ahora no nos habíamos enfrentado y parecía que iba a cambiar algunos paradigmas. Entonces la primera pregunta que nosotros nos hicimos fue, ¿cómo vamos a usar esto? ¿Cómo vamos a usarlo? ¿Cómo lo usamos? Y lo primero que pudimos hacer fue que parte del equipo empezara a investigar y nos diera charlas internas. Nosotros tuvimos dos charlas internas, primero para entender cómo utilizábamos la herramienta, qué podíamos hacer, cómo, cómo preguntarle a ChatGPT y después cómo usar los plugins, cómo reforzar lo que era la base de la inteligencia artificial. En el segundo paso, lo que decidimos hacer en esto de aprender o de contestar la pregunta cómo lo usamos fue empezar a tomar cursos, certificaciones, decir, bueno, cómo mejorar nuestros prompts, estos cursos de prompt engineer, que era una tarea nueva en el mundo del IT. Y por último, asistir a conferencias, por ejemplo, recuerdo en Testinui cuando fuimos a ver charlas de Donna Sarkar, cómo nos fuimos nutriendo de todo eso para poder continuar. Pero la otra gran pregunta que nos hacíamos después que aprendimos a decir cómo lo usamos, la otra gran pregunta que nos tenemos que hacer y que hay que hacerse cuando surge una herramienta nueva o innovadora es ¿para qué lo usamos? Porque estaba todo muy lindo, nosotros sabíamos usarlo, pero ¿para qué? Bueno, uno de los primeros usos que nosotros encontramos fue la generación de nuevos casos de prueba. Es decir, darle cierto contexto y que nos generara casos de prueba a partir de ese contexto o el sistema que queríamos probar. Y eso nos llevó a encontrar nuevos bugs. Es decir, encontramos bugs nuevos a partir de los casos de prueba que nos generaba la inteligencia artificial y eso ya era algo innovador, porque quizás esos casos de prueba generados, si bien había un montón que nosotros ya los teníamos cubiertos, había alguno que estaba interesante, era innovador, y esos mismos detectaron nuevos bugs. Y eso estuvo súper interesante. Pero ¿para qué otra cosa también lo utilizamos? Es para el tema de que nos sirvió para acelerar el aprendizaje y la configuración de nuevas herramientas. Es decir, lo estábamos utilizando quizás que antes podíamos perder tiempo o gastar más tiempo aprendiendo a configurar una herramienta de automatización, de performance, de demás, lo estábamos acelerando ese proceso y utilizando esta herramienta para investigar y configurar cosas nuevas. Pero, como buenos testers que somos, nos surge la tercera pregunta, porque hasta ahora es todo muy lindo, pero nos surge esta tercera pregunta, que es, bien, ¿cómo lo usamos y para qué? Pero, ¿qué problemas vamos a encontrar a usar esto? ¿Cuál pueden ser los desafíos que podemos llegar a tener cuando utilicemos esto? El primero que saltó a la luz, o los primeros que saltaron a la luz, fueron la seguridad y la privacidad de nuestros datos. Porque está bien, nosotros estábamos dándole contexto al sistema para que nos generara casos de prueba, pero no es lo mismo decirle, ok, generame casos de prueba para un banco que para un banco en Uruguay, en Montevideo, que tiene ciertas características y ahí ya había como una zona gris en que vos decís, ok, ¿y a quién le estoy compartiendo estos datos? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Dónde está la seguridad de esas preguntas? Eh, y sobre todo la privacidad, porque si vamos a generarle caso de prueba, podemos decir estructuras o esquemas de algún base de datos y demás, y eso nos tenía bastante preocupados y era como un problema, un desafío a superar, porque uno se siente bastante limitado cuando dice, ok, pero la privacidad y la seguridad están en juego, bueno, es prioridad. Y el tercer problema o desafío que nosotros encontramos, que también estaba muy interesante, que después de la salida de ChatGPT empezó un boom
de que todas las herramientas ofrecían que estaban usando inteligencia artificial. Ok, voy a utilizar. Esto está power by inteligencia artificial. Esto tiene una feature que usa inteligencia artificial. Si querés automatizar con inteligencia artificial y demás. Y esto se llenó el mercado de todo el mundo a ofrecer. Y eso fue un problema en el sentido de decir, bueno, ¿qué me es útil y qué no? Y qué termina siendo, ok, inteligencia artificial, por decir que usamos inteligencia artificial. Pero todos estos problemas que quizás marcaron el inicio de esto, en la actualidad, y para que nos cuente de la actualidad, le voy a dar paso a Natalia, cómo en el equipo pudimos solucionarlos y en qué estamos trabajando ahora, que en este viaje al pasado muy presente ya lo pudimos superar esta etapa. Bueno, en realidad me toca contar un poco en qué estamos y quería contarles que uno de los temas que si bien estuvimos potenciando, diciendo, bueno, está bien, úsenlo, vamos a usarlo para esto, para lo otro, lo que queríamos era, bueno, hacerlo de forma segura. Entonces, lo que instalamos fue esperen un poquito, acá. Lo que hicimos fue instalar una plataforma desarrollada por Genexus a nivel institucional que nos daba esa seguridad. Se conectaba vía API y podíamos seguir potenciando el uso de esa herramienta, pero de forma segura. Además, esa herramienta lo que nos hacía era brindar posibilidad de crear asistentes. Asistentes que nos dan asistencia en ciertas tareas que al principio fueron muy básicos y nos ayudaban a, por ejemplo, crear casos de prueba, como decía Marcos, o crear mapas mentales, o cosas más genéricas, como decir, bueno, traducirme este texto o decirme este mail cómo lo podría hacer de forma más formal o cosas así. Pero esos asistentes lo que nos brindó fue una oportunidad de conocer esa herramienta, no solo en el frontend y potenciar el uso, sino que también conocer desde el backend las opciones y las posibilidades que nos daba eso. Al principio fueron asistentes muy básicos y muy sencillos. En algunos, por ejemplo, el usuario simplemente usaba el de crear casos de prueba, abría el chat, seleccionaba al asistente, pegaba la especificación de requerimiento y le generaba ya automáticamente los casos de prueba sin tener que escribir mucho más ni saber hacer el prompt específico para eso. Eso más adelante van a ver cómo nos sirve para otras cosas. Bueno, ahí fue donde solucionamos el tema de seguridad que veníamos hablando, pero lo que nos pasó fue que, así como contaba Marcos, el ChatGPT fue todo un desafío para todo, boom, y se instaló en todos nuestros medios. No tardó en llegar a nuestras manos desarrollos con inteligencia artificial que teníamos que empezar a probar. La verdad que fue todo un desafío porque cambiaba bastante el paradigma que veníamos usando y al principio fue toda una etapa de aprendizaje, pero hoy hemos avanzado mucho y por eso estamos acá contándoles todo esto. Y la verdad que, si bien fue un cambio, nos agarramos en Qualify de los cambios, nos agarramos como algo positivo. O sea, decimos, bueno, este cambio puede ser un problema o puede ser algo positivo. Y la verdad que para nosotros nos veníamos preparando justamente para cuando llegó el cambio, que es esto, probar con inteligencia artificial, dijimos, este cambio para nosotros es una ventaja, porque venimos preparados y estamos prontos para eso. Y bueno, acá, ¿cómo empezamos a probar los primeros sistemas con inteligencia artificial? Y bueno, lo que sabíamos hacer, empezamos creando casos de prueba. O sea, eso era lo que empezamos haciendo como siempre. Teníamos un problema, un sistema que teníamos que probarlo y dijimos, bueno, empecemos a generar casos de prueba. Lo primero que hacíamos, el cliente, uno de los sistemas que tuvimos que probar fue un chatbot y entonces lo que hacíamos es, bueno, el cliente nos había dado ciertas preguntas posibles y respuestas que esperaba. Y bueno, empezamos a mirar y decir, bueno, esas respuestas que nos está dando el chat, ¿cuánto se asemeja a lo que estábamos esperando? Creábamos nuevas preguntas, mirábamos a ver si
esas preguntas tenían que ver con lo que esperábamos. A su vez, bueno, mirábamos la formalidad, mirábamos si estábamos dentro del contexto. Todo eso empezamos a hacerlo de forma manual, a prueba y error, y decir, bueno, a ver qué otros casos podemos crear, qué otras cosas podemos mirar, qué otras cosas en estos sistemas es importante que tengamos en cuenta. Y bueno, y eso fue un poco el recorrido. También había cosas sin inteligencia artificial. Dentro de lo que recibíamos no era solo un texto, sino que había contexto, había otros datos. La verdad que fue un testing que nos ayudó mucho, los primeros a entender cómo funcionaba esto, pero se empezó a complejizar. La verdad que empezó a ser cada vez más complejo poder manejar tanta información, tantos casos y tantas ópticas de esos casos. Y entonces lo que empezamos a usar fue, a ver acá, inteligencia artificial para probar inteligencia artificial. Yo sé que parece medio loco decir, bueno, estamos probando inteligencia artificial con inteligencia artificial y bueno, ¿y cómo queda esto? Entramos como medio en loop y una cosa con la otra. Y bueno, sí, pero no, porque en realidad estamos usando la inteligencia artificial desde nuestro lado como una herramienta. No es que ahora le digo a esta inteligencia artificial que pruebe esta, no. Nosotros como tester y con nuestro expertise y con todo lo que tenemos como defensores de la calidad, empezamos a usar esa inteligencia artificial como herramienta para probar la inteligencia artificial. No es una cosa que corre sola, o sea, nosotros empezamos a usar ciertas cosas que podían ayudarnos a agilizar ese testing. Así como les decía que se empezó a complejizar ese testing, inteligencia artificial empezó a ayudarnos. ¿Y cómo? Con los que les había nombrado asistentes. Claro que ya no eran los mismos asistentes que antes, se fueron complejizando y empezaron cada vez a ser más completos y mirando muy específicos ciertas cosas, pero empezamos a tener asistentes que nos ayudaran a mirar, porque teníamos set de casos de prueba, N respuesta, porque ahora después les voy a contar que, o sea, no es solo una respuesta, sino que ante una misma pregunta puedo tener varias respuestas, y a su vez esas respuestas las estábamos mirando de diferentes puntos de vista. Entonces, por un lado teníamos, bueno, esta respuesta es formal, no tiene sesgo, es segura, y todas esas miradas en cada una de esas respuestas nos estamos ayudando con los asistentes a que me digan si está bien eso, si no detecta nada raro. Entonces, estos asistentes nos ayudaron a agilizar ese proceso. Pero esto no es que se prueba solo, o sea, los casos de pruebas los tenemos que pensar nosotros, los resultados los tenemos que analizar y esos asistentes me van dando valores que también tengo que poner un pienso y un análisis en por qué me está dando eso. Además, ya no me da paso o falla como antes. Ahora algunos puede ser paso o falla, pero hay otros que me dicen, tal vez, mirá, te dio un valor intermedio y analizarlo por qué. Y todo eso es información. Entonces, la información se está complejizando y está aumentando y cada vez tenemos que poner más análisis en eso y agilizar el proceso. Eso lo vamos a contar más adelante. En lo que estamos hoy en día, estamos haciendo todo eso de forma manual, pero queremos que sea más ágil y más productivo. Entonces, para resumir, cada vez tenemos más casos de pruebas, porque se nos van ocurriendo más set de pruebas que van mirando diferentes cosas. A su vez, tenemos cada vez más respuestas, porque ante una misma respuesta, una misma pregunta, podemos obtener varias respuestas, y a su vez, cada una de esas respuestas está siendo mirada de diferentes ópticas, según el proyecto, cuán importante es una o la otra, y cada una de esas tiene un asistente que me va diciendo cómo lo vio y por qué dice tal o cual cosa. Entonces, toda esa información se está haciendo grande y vamos a contarles más adelante cómo lo estamos resolviendo. Pero no me quiero ir sin antes decirles que todo esto nos ha abierto un
nos ha llevado a pensar que estamos diseñando un nuevo proceso de testing o proceso de calidad, le diría yo, diferente, que involucra inteligencia artificial. Han cambiado cosas. Y bueno, y una de las cosas que quería resaltar, que dentro de lo posible, si se puede, si vamos a empezar con un sistema de inteligencia artificial, está bueno conocer cómo está diseñado ese sistema. Digo dentro de lo posible porque capaz que no tenemos la opción, pero si fuera posible, está bueno saber cómo es que se integra, cuál es el input, cuál es el output, si tiene un rack, qué tipo de información, si hay además conexiones vía API con una base de datos, o si me va a dar solo una respuesta, dentro de qué contexto, está limitado a cierta área de conocimiento, han tenido algún problema dentro de ese desarrollo. Todo eso de conocer cómo está desarrollado el sistema, entender cómo funciona un rack, cómo funcionan los LLM, cuándo pueden alucinar. Todo eso, conocer el desarrollo, nos da cada vez más información a cómo hacer mejores casos de prueba. Yo les aseguro que cuanto más conozcamos de esto y más entendamos cómo está funcionando, mejores van a ser nuestros sistemas de calidad. Mejor vamos a poder testear. Pero bueno, como les decía, dentro de lo posible sería lo ideal. Y otra cosa que está tomando importancia hoy en todos estos sistemas con inteligencia artificial es el tema de manejo de datos. Hoy, la verdad que es muy importante conocer los datos con que se están manejando en ese sistema. A ver, conocer cuánta cantidad de datos va a manejar ese sistema con inteligencia artificial, cómo se van a procesar, cada cuánto se actualizan, quién los va a actualizar, si tienen, qué tipo de datos se está manejando. ¿Es solo texto? ¿Es video? ¿Es audio? ¿Es mixto? ¿Hay una base de datos? Hay muchas cosas en la información de esos datos que nos ayudan mucho de vuelta a entender cómo vamos a hacer nuestros casos de prueba. Pero los datos es muy importante entenderlos, cómo se van a manejar en ese sistema. Pero bueno, eso es algo que estaría muy bueno conocer del testing, antes de empezar el testing y empezar a pensarlo, pero si no lo tenemos, de todas formas vamos a continuar nuestro testing específico y tenemos hoy todo un plan detallado de cómo afrontar esos sistemas con inteligencia artificial y cómo Qualify se para ante esos nuevos desafíos. Y tenemos un procedimiento. Queremos destacar algunas cosas de todo esto que no queremos, o sea, para que lo tengan en cuenta. Una es, como ya les decía, el tema de los datos que maneja el sistema, pero también es importante cuando nos sentemos a hablar con el cliente, decir, bueno, ¿qué datos voy a contar yo como tester para hacer mis casos de prueba? ¿Qué información de toda esa que vas a manejar me vas a dar a mí para que yo tenga insumo para realizar mis casos de prueba? Además, el cliente me va a dar un set de casos de prueba con resultados esperados. Eso ayuda mucho al inicio y está bueno solicitarlo y ayuda como primeros pasos para probar que esté contestando dentro del alcance que se espera. Otra cosa que queríamos aclarar es, tenemos que saber qué input vamos a tener del sistema y qué output esperan para también acomodar nuestras respuestas. Además de preguntar ante un cliente, decir, bueno, como siempre, ¿no? Bueno, ¿qué esperan de nosotros? Un testing funcional, de seguridad, de performance. Hay otras cosas que tenemos que empezar que son nuevas, que tenemos que empezar a charlar con el cliente, a ver cuánta importancia tiene, que es, voy a tomar un poquito de agua, pero otra cosa que es importante es saber para ese cliente, por ejemplo, qué importancia tiene la formalidad.
o qué importancia tiene que no vaya a dar una respuesta sesgada. O el tema de, yo qué sé, no sé, la coherencia. Porque, a ver, les pongo un ejemplo. No es lo mismo si estamos haciendo un chatbot para un estudio de abogados, donde la formalidad es muy importante, y lo vamos a tener en cuenta en ese testing, que capaz que para un chatbot de un gimnasio, donde es mucho más importante no es tan importante la formalidad, pero sí que sea positiva la respuesta. Entonces tenemos que tener ese intercambio con el cliente a ver qué es importante de todo eso que estamos mirando para luego acomodar nuestros análisis a eso. Bueno, y otra cosa que quiero recalcar es que nosotros como tester estamos haciendo no solo un paso al costado, un shift left del testing, sino que siento que estamos cada vez más cerca del desarrollo. ¿Por qué? Porque hoy se desarrolla, nosotros lo probamos, y todo ese insumo que les digo de información, de, bueno, cada respuesta y todos los asistentes y los valores que me dan, y todo ese análisis es muy importante para volver a nutrir a desarrollo con información. Y eso le va a servir para volver a prestar atención. Si yo, por ejemplo, estoy viendo que dentro de un chatbot, de un estudio de abogacía, estoy mirando los asistentes de formalidad y me están diciendo que está muy bajo, que la formalidad no es clara, yo tengo que nutrir a desarrollo y decir, bueno, a ver, hay que afinar esto, habría que mejorar esto. Entonces, me parece que se está dando un trabajo mucho más en contacto con desarrollo y nutriendo de calidad a desarrollo que antes. Entonces, estamos usando una sinergia positiva que me parece muy buena. Y otra cosa es que cuando nosotros estamos haciendo ese análisis y salimos a producción, toda esa información que luego esté en producción, que tratemos de buscar, a ver cómo se puede conseguir la devolución del que está usando el chatbot, pongamos de ejemplo, o lo que fuera de inteligencia artificial, decir, bueno, ¿qué información me puede dar a mí para nutrir mis casos de pruebas en datos de producción en mis casos de prueba, volver a testearlos y volver a nutrir a desarrollo? Entonces, se está formando un círculo que me parece que es positivo. Decir, bueno, yo estoy entre medio, brindando información entre producción, los usuarios, desarrollo y viceversa. Eso me parece que nos está cambiando y me parece que está bueno y me gustaría que cada vez nos acerquemos más a entender por eso mismo. Pero bueno, como les decía, todo esto se está complejizando. Estamos cada vez, como les decía, cada vez con más set de pruebas porque se nos ocurren cada vez más preguntas y más cosas y más lugares donde deberíamos mirar y según el testing que estamos haciendo. Esas preguntas están generando, que son casos de prueba, ¿no? Que están generando respuestas de esa inteligencia artificial, no una, sino muchas, y todas pueden ser correctas porque ya no es determinístico, ya no es pongo A y me da B, sino que puede darme varios resultados y todos correctos. Y cada uno de esos, además, los estoy mirando con diferentes asistentes y cada uno de esos asistentes me está diciendo un valor, un resultado, un cómo lo ve a esa respuesta, pero a su vez esos asistentes están ponderados, le estoy dando un peso según lo que el cliente me dijo, como les decía yo, dice, bueno, para un estudio de abogados es muy importante la formalidad. Entonces, cuando ese asistente vaya a ver la formalidad, va a tener un peso que capaz que no es el mismo en otros proyectos. Y todo eso son valores, y todo eso son datos, que es importantísimo el valor del tester acá, no solo en generar buenos casos de prueba, sino en analizar todo eso y saber qué es lo importante, lo que no es importante y cómo puedo nutrir a desarrollo. Entonces, si bien estamos con todo este boom de la inteligencia artificial, que lo estamos usando en positivo, en Qualify, estamos haciendo planes nuevos para tener claro cómo afrontar estos problemas, ya lo estamos testeando, ya lo estamos aplicando, toda esa información
tenemos que agilizar. Agilizar además porque la validez del testing es cada vez caduca más rápido. ¿Por qué? Porque ante un mínimo cambio del prompt en desarrollo o cambió la información o cambió el LLM nomás, todos los casos cambian. Entonces, ante toda esa complejidad en la que estamos hoy y vamos a un futuro cercano, y dejo la palabra a Marcos, que va a seguir con todo esto contándoles cómo viene. Espero que haya sido clara el dónde estamos y en qué está la actualidad, que está compleja, pero me parece que se vienen cosas muy positivas y círculos virtuosos muy, muy buenos, y le dejo la palabra a Marcos para que les continúe contando cómo venimos. Muchas gracias, Nati, por contarnos sobre la actualidad. Ahora a mí me toca viajar un poco hacia el futuro, hacia lo que se viene. Nati nos habló de que ya tenemos un proceso. Ya tenemos un proceso que está llevando tiempo, un proceso que tiene mucho volumen de datos, un proceso interesante. ¿Y qué se viene después de un proceso? Creo que es una pregunta natural que nos estamos haciendo los testers, que es, bueno, después de que tenemos un proceso, viene la automatización de pruebas. Y más a lo que nos gusta, los que sentimos gusto por lo técnico, decir, bueno, ok, me encanta esto del testing manual, ya lo tenemos hecho un proceso hoy en día desde el equipo ya sabemos qué hacer a la hora de probar un sistema que usa inteligencia artificial, pero ahora queremos automatizarlo. Y eso es súper importante, que es un error que se comete muy seguido, que es querer automatizar antes de tener un proceso. Eso creo que es una parte fundamental en esto, que es primero definir el proceso y después automatizarlo. Pero esta automatización de pruebas, eh, que tiene un desafío bastante grande, porque ¿qué diferencia clave tiene entre automatizar procesos o hacer testing automatizado? La diferencia grande es las verificaciones. O sea, necesito verificar algo, si no, no es testing automatizado. Y para verificar eso, nosotros tenemos que tener valores. Nosotros vamos a hablar de la automatización natural o normal, tenemos valores que pasa o que falla. Este desafío a la hora de automatizar va a ser de pasar de lo determinístico a lo no determinístico. Como les contaba Nati, vamos a tener asistentes que nos digan, ok, esta respuesta está formal, esta respuesta no está formal, o esta respuesta y está un poco formal o no tan formal. Y ahí eso pasa a ser un abanico de pruebas que no son tan determinísticas, porque va a depender del contexto, qué tanta formalidad vos le querés dar, como explicaba bien Nati. Y eso está súper interesante, porque los asistentes, y esto está bueno, después que nos formamos, empezamos a usarlo y a desarrollar asistentes, empezamos a ver que con Prompt Engineering, que estaban a la mano, no solo darle pequeñas tareas, nosotros podíamos generar una confianza para que ese está formal, no está formal o está formal más o menos, lo pasáramos a números, a valores. Y esos valores, si son números y entran en un rango, yo ya puedo compararlo. Porque ¿qué es una verificación al final de todo? Comparar. Y podemos comparar que si esperamos un rango de tal número, ya podemos volver a tener una verificación y ya tener testing automatizado. Pero, ¿qué fue lo importante o qué tuvimos que hacer antes de todo esto, de pensar todo esto? Fue decir, ok, primero hagámoslo manual, primero saquemos qué es lo que quiero verificar para después automatizar. Esto está súper interesante y hoy en día ya lo estamos utilizando en algún proyecto interno, pero contarles qué se viene o qué analizamos de esto que saco de decir, bueno, la automatización
para sistemas que utilizan inteligencia artificial. Que es, nos abrimos por dos caminos. El primer camino es cuando una ayuda al tester a manejar todo este volumen de datos, de administrar casos de prueba, administrar datos de prueba, ejecutarlos y a su vez que nos saque un reporte, ya estamos trabajando en un producto que sea totalmente para que sirva para todo. Ya vimos que los casos de prueba, por ejemplo, no son lo mismo. No es lo mismo marcar un caso de prueba por este cambio, por esta eh, variedad de respuestas que podríamos llegar a tener. No es lo mismo armar un caso de prueba para un sistema tradicional que armar un caso de prueba. Se ven distintos. Yo los veo los dos y los veo distintos. Entonces, ¿qué pensamos? Bien, ya estamos trabajando en un producto en el cual vos puedas, desde el mismo sistema, administrar tus propios casos, ejecutarlos, elegir datos, elegir fuente de datos y hacer un reporte. Pero también vimos la necesidad de ir por el otro camino, que es cuando yo ya tengo mi sistema, ya tengo mi producto, tiene testing tradicional, tiene automatización tradicional, y quizás al principio no queremos generar otro sistema distinto, con una suite de pruebas totalmente descolgada, pero porque es mi producto que tiene solo una feature nueva con inteligencia artificial. Bien, también pensamos en eso y en cómo automatizarlo y ya estamos trabajando en el otro camino, en tener una extensión que se adapte a los testing automatizados, a los frameworks de testing automatizado tradicionales y que ya usamos. ¿Qué ventaja nos da esto? Lo híbrido, en poder tener pruebas tanto determinísticas como no determinísticas y poder decir, ok, mi sistema está probado o está automatizado en varios frentes y si falla normal, puedo probar y la suite es la misma y no nos tenemos que migrar. Y eso es hacia donde vamos, es lo que hoy en día estamos trabajando, incluso em, ya tenemos algunas pruebas, algunos prototipos que estamos utilizando hoy en día en Qualified, pero es el próximo lanzamiento y los próximos pasos a nivel de equipo. Es decir, agarramos el proceso, lo fortalecimos, aprendimos cómo hacer un proceso. Tenemos el proceso, lo fortalecimos y ahora lo automatizamos. Y eso está súper interesante. Bien, pero el futuro, los invito todavía a viajar un poco más en el futuro, que ni tan loco puede llegar a ser, porque ya vimos que este viaje en el tiempo es decir pasado, es ir 2 años hacia atrás. Entonces, ¿qué podemos esperar o desde Qualify, para qué nos estamos preparando para lo que se viene? Para lo que se viene que puede ser mañana, porque hoy todo este proceso que nosotros ya tenemos está pensado para un sistema que esté basado en inteligencia artificial, pero que genere texto. Es decir, que genere una respuesta, eh, que esté basado en un LLM, pero que genere texto. ¿Qué es lo próximo? Y lo próximo puede ser que mi sistema necesite generar imágenes o necesite generar audio o, ¿por qué no, generar video? ¿Y cómo vamos a automatizar esto? ¿Y cómo primero generar el proceso y después automatizarlo? ¿Y por qué lo pongo acá? ¿Y por qué es una mirando hacia el futuro? Porque es parte de las preguntas que nos hicimos al principio. Es decir, preguntémonos cómo lo vamos a hacer, estar un paso adelante, qué es lo que viene para poder hacer una investigación, para poder indagar, para poder probar, que eso era lo que estaba súper interesante, y estar preparados, sobre todo estar preparados para esto que se viene en un futuro muy cercano. Nada, eso para resumir lo que fuese este viaje o esta bitácora con lo que nos queda es, em, por ejemplo, decir, me voy a quedar con las anotaciones de este viaje. Es decir, hagámonos preguntas. Cuando sale algo nuevo, hagámonos preguntas. ¿Cómo lo uso? ¿Para qué lo uso? ¿Qué problemas puedo encontrar? Eso está súper interesante y fue el paso fundamental para que nosotros, y ahora hago las anotaciones del presente,
podamos tener un proceso fuerte, un proceso de pruebas fuerte y confiable. Sobre todo, generar confianza a la hora de probar sistemas con inteligencia artificial que hoy en día todos los sistemas están queriendo integrar inteligencia artificial y ya están acá y como buenos testers están acá y tenemos que probarlos. Y como resumen, qué viene en el futuro es no nos limitemos, hagamos experiencias, hagamos músculo, si nos parece que puede ser automatizable después que tenemos el proceso, intentémoslo, vayamos hacia eso, hacia automatizar procesos y sobre todo quiero dejar el mensaje de seguir investigando siempre y seguir analizando. Ahora le voy a pedir a Nati que se sume a, a este resumen. Ahí ya va a aparecer. Bien, excelente, ya la tenemos entre nosotros. Y nada, invitarlos de vuelta a que se hagan preguntas, que sumen el proceso fuerte y cómo nuestra experiencia, y esperemos que les haya servido nuestra experiencia para tomar sus propias eh, interacciones y cómo integrar todo esto a nuestros ciclos de testing que siguen vivos, que están evolucionando y que todo el tiempo tenemos que mejorar. Nada, Nati, te dejo con el final si querés agregar algo, si no, ya pasamos a No, agradecer a no, todos los asistentes. no, no, estábamos en el cierre, la verdad que disfrutamos haciendo el webinar y muchas gracias a todos los que participaron. Así que no, no tengo mucho más. Excelente. Bueno, ahora tenemos un espacio para preguntas que nos van a ir llegando, las vamos a ir seleccionando y ya tenemos la primera. Bueno, voy a contestar esa primera, que es ¿quién desarrolló esos asistentes? Ya vuelvo yo. Y es, bueno, estos asistentes los desarrollamos nosotros. Como les decía, nosotros nos formamos en inteligencia artificial, cómo usarla, y generamos a partir de ese músculo esos asistentes. El prompt es nuestro y nosotros tenemos una confianza en esos asistentes porque los desarrollamos nosotros. Además los estamos probando. Sí. Estamos haciendo pruebas de los asistentes para confiar todavía más en ellos, pero sí, son prompts que los hicimos nosotros mismos. Bien, vamos con la siguiente. Se puede visualizar un caso práctico. Bueno, este webinar no está pensado para una demo, pero los invito a que en la charla que vamos a tener en el evento del Testing Bolivia, ahí vamos a tener un caso un poco más práctico, va a estar más enfocado en la automatización de estos sistemas con inteligencia artificial y ahí vamos a hacer alguna demo más práctica de lo que queremos ver a la hora de automatizar estos sistemas con inteligencia artificial. Bien, Nati, ¿querés contestar? ¿Cómo la IA puede identificar bugs? Buena pregunta. En realidad, lo que estamos haciendo es esos asistentes que son con inteligencia artificial, lo que hacen es, me dicen, en algunos es determinístico también, o sea, te dicen, bueno, sí, encuentran, encuentro, pasa, falla, y en otros es me dice, bueno, tal vez haya algo por aquí, y ahí es donde el tester tiene que decir, bueno, hay un bug o no hay un bug, pero es mixto el encontrar el bug, a veces no es tan la inteligencia artificial sola, sino que es bueno, te muestro que por acá puede haber algo y el tester dice, paso o fallo. Me encantó porque la respuesta es el tester identifica el bug. No nos olvidemos que la parte humana y la parte de testing tiene que estar siempre. ¿Tenemos alguna más? Bien, ¿cómo definen las casuísticas por escenarios y cómo logran un porcentaje de la cobertura mínima viable? Bien, interesante pregunta, interesante pregunta. Me parece
que está bastante pensada a nivel coberturas actuales, porque yo me pregunto y hacemos este ejercicio de repreguntarnos, ¿y qué vendría a ser el porcentaje de cobertura a la hora de testear algo que puede dar infinitas respuestas correctas? Entonces, ¿a qué le llamamos cobertura? Está interesante tu pregunta. Em, Podemos seguirla debatiendo, te dejamos todos los correos de info@qualified.com para seguir, pero está súper interesante, pero me parece que es extensa de preguntarnos qué es la cobertura en inteligencia artificial, ¿no? Está súper interesante y muchas gracias por la pregunta. Es que ahí quería agregar, Marcos, que en realidad también, perdón, es que es importante ese conocimiento de toda la información, como les decía yo, los datos y todo eso también te va a dar, a ver, la cobertura, por dónde ir, y el tester es el que va a decidir también cuánto vale la pena abarcar de esa infinidad de preguntas que hay, y me parece que viene un poco por ahí también. Pero sigamos, dale. Existen frameworks de testing open source que usen IA y existir existen. La verdad es, creo que uno de los problemas que definimos al principio de decir, bueno, hoy en día, ¿qué framework no ofrece alguna feature con inteligencia artificial? Ahí creo que la pregunta va más que deberíamos hacernos todos es, ¿me sirve que este framework tenga inteligencia artificial? ¿O dónde está aplicando la inteligencia artificial para utilizarla y para qué quiero utilizarla? Bien, bueno, estas fueron las preguntas que teníamos más, que pudimos destacar. Se nos está terminando el tiempo. Les agradecemos de vuelta a todos por asistir, por sumarse y esperemos que hayan disfrutado el webinar. Como quedan todos los contactos de Qualified para que nos envíen mail. Nosotros, tanto Natalia como yo, vamos a quedar a la orden a responder dudas y demás. Ahí está saliendo en el chat. Y nada, la grabación se va a enviar a todos los que se registraron y los esperamos en nuestros próximos webinars y nuestras próximas charlas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y estaremos contando más adelante. Muchas gracias a todos por participar.